Cómo escribir para la web. Ese es el título de un libro que publiqué hace muchos años, con tal que arranco con unas advertencias. La primera advertencia es que alguien me hacía la observación que el libro era viejo, que la tecnología avanzaba muy rápido y que probablemente requería actualización. Sí, es probable que algunos temas requieran actualización. Yo los pongo a pensar a ustedes en la teoría de la relatividad de Einstein, si no recuerdo mal, esa teoría data de comienzos del siglo XX, y hoy nadie se atrevería a decir que es una teoría vieja. A lo que quiero decir, guardando las proporciones, es que un texto o un libro o un documento es vigente mientras no haya nuevos hallazgos que lo controviertan. Y cuando ustedes leen el libro van a encontrar la esencia de la información de cómo escribir para la web. Esa es la primera advertencia que hay. La segunda advertencia que hay es: no me crean nada, de verdad, les pido por favor, no me crean absolutamente nada. Y les explico por qué les digo esto. Porque en Internet, a diferencia de lo que ocurre en otros medios de papel que ustedes conocen, usted tiene feedback, retroalimentación, tiene data inmediatamente. Les pongo un ejemplo. En estos días yo he estado alimentando una cuenta de Twitter sistemáticamente con contenido sobre el coronavirus. Y si yo quiero saber, normalmente la gente se guía por el número de seguidores que tiene la cuenta, pero usted puede clicar una funcionalidad y puede ver la efectividad del trino, puede ver cuántas veces apareció y cuántas veces interactuó con eso. Entonces, ese dato le permite a usted para decir, el trino que envié fue bueno, la gente lo recibió, o todo lo contrario, no funcionó. Esa data en el campo profesional de los periodistas es un poco más sofisticada, estoy hablándole a todo el mundo, y en Internet usted lo sabe todo, sabe por dónde entra el usuario, por dónde sale el usuario, cuánto tiempo se demora, y con esa data usted toma decisiones. Entonces la recomendación, como les decía inicialmente, es: no me crea a mí, créale a los datos. Pero yo le voy a tratar de dar unos consejos partidos de la experiencia y de eso que ahí está consignado en ese libro. Hecha esa observación, el segundo tema que viene es: ¿qué tan importante es el texto? Muchas personas aseguran que el texto ha ido perdiendo importancia porque hay mucho video, y yo creería que hay un poco de confusión. Seguramente sí, ahí está, el formato de video está teniendo gran impacto todavía, todo el tiempo la gente está grabando, subiendo videos, pero eso, si ustedes ven, la mayoría de la narrativa en la web, si quieren digan Internet, no hay ningún problema, está conducida por texto. Es más, si usted quiere usted puede tomar un video en la calle de algo que vio, un policía agrediendo a un ciudadano, etcétera, lo graba. Digamos que ese es contenido desestructurado. Usted se lo encontró por casualidad, pero si usted quiere contar una historia en términos de video, detrás del video normalmente hay un libreto. Y adivinen con qué se hace el libreto. Pues con texto. Entonces, de hecho, el texto es tan importante que ahora, por ejemplo, mucha gente que se mueve en los medios en el tema de contenido incluye, a la par con el video, incluye el libreto que hay detrás del video, ese texto, para facilitar las búsquedas que se hacen en Google. Lo que quiero decirles, reiterar con estas observaciones, es que el texto sigue siendo muy importante, es muy importante. Esas son las observaciones que hago inicialmente, ¿sí? Les mencionaba ahora que para SEO, o sea, para motores de búsquedas como Google, es importante el texto. Cuando usted ingresa palabras para lo que llaman etiquetar y taguear contenidos para Google, también usa palabras. Entonces es muy importante. Yo creo que no vale la pena insistir tanto en este tema. Partimos del supuesto que a ustedes les interesa mejorar la forma en que escriben el texto. Un ejercicio que les puedo sugerir de entrada para que ustedes se den cuenta de la importancia del texto: léase un artículo en cualquier periódico. Un artículo en Semana, un artículo en El Tiempo, un artículo en El Espectador, si quiere Washington Post, The New York Times. Léase un artículo y hagan el siguiente ejercicio, ¿sí? Van a buscar
la idea principal de ese texto y la van a poner, pongamos, 280 caracteres como es un trino en Twitter, ¿sí? Después hagan el ejercicio de poner esa idea principal en 140 caracteres. Después hagan el ejercicio y pongan el mismo texto de 280 y 140, pónganlo solo en 90 caracteres. Puede estar seguro usted que si usted hace bien el ejercicio, en esos 90 caracteres le alcanza a caber una frase con sentido completo que le diga de qué es la historia. A lo que traigo, yo traigo este cuento a esta sesión por una razón muy sencilla. Primero, para hacer esa síntesis, usted tiene que involucrar el concepto de comprensión de lectura, ¿sí? Pero ya con ese ejercicio que le digo es cuando usted pone esa idea principal de leer un texto en 280 caracteres, en 140 o en 90 caracteres, todo el tiempo va a ir descremando y encontrando la información esencial que va a poner en esos 90 caracteres. Miren ustedes qué es la lógica cuando usted hace un trino, cuando usted hace un título de un artículo, cuando usted hace la síntesis de un PDF que le va a ofrecer a la gente. La gente quiere saber de qué es lo que usted le va a hablar. Y eso está condensado en el título. Eso está condensado en los 280 caracteres. Usted en Twitter no se puede poner con prosa, literatura. Le tiene que decir a la gente, esto es lo que le voy a hablar. Esta es mi idea. ¿Sí? Es probable que usted diga, sí, pero es que Twitter me permite incluir hilos de información. Nuevamente le digo, recurra a la data. Si usted se pone a ver el hilo que mete en Twitter, se puede dar cuenta que a medida que desciende en el hilo, con más frases, cada vez llega menos gente al último tweet, al último trino de ese hilo. Entonces, 280 caracteres en Twitter, o un post en Facebook, o un título en un medio como Semana o como cualquier otro medio, tiene que sintetizar la idea principal de una. El usuario no quiere que usted le dedique prosa o le arranque con los elementos accesorios. No, de una le está diciendo, dígame de qué me va a hablar, dígame de qué es la historia. Entonces, primera recomendación es, hombre, diga de qué son las cosas. ¿Qué significa decir qué son las cosas? Para la mayoría de gente de ustedes, los que no están familiarizados con el mundo periodístico, y tal vez aquí viene la primera gran recomendación, cuando usted va a escribir para audiencias en formatos digitales, Twitter, Facebook, incluso medios impresos, ahorita hago una clasificación de qué tipo de medios impresos o medios online, aparece un concepto que me lleva a decir que el primer principio es que se va a encontrar usted siendo un egiptólogo. ¿Y por qué le digo que es un egiptólogo? Porque va a encontrar pirámides por todas partes. Primero, la pirámide, asuman ustedes una pirámide como que las que ven ustedes en Egipto, aparece una gran base en la base y un pico en la parte superior. En periodismo, volteamos, le digo periodismo para los que son periodistas, pero para cualquiera de ustedes que no es periodista, volteamos la pirámide. Entonces la punta aparece abajo y la base aparece arriba. ¿Qué significa eso? Significa que la información más importante, más relevante, la tiene que usted poner en la parte superior. Y a medida que va descendiendo en la pirámide que está volteada, va a ir botando datos que son cada vez menos importantes, ¿sí? Entonces, lo más relevante va arriba y lo menos importante va hacia la parte inferior. A eso hace referencia la pirámide invertida. O sea, usted tiene que botar en la parte superior lo más importante. Esa parte superior, cuando le dicen a usted 240 caracteres, es Twitter, así de sencillo. Cuando le dicen un artículo, esa parte superior, eso más importante, es lo que está arriba, es el título o lo que llaman los periodistas, llámelo usted entradilla, lead, lo que sea, está en la parte superior. La teoría dice, tiene que botar la información más importante. ¿Por qué le digo que la teoría? Porque incluso periodistas y gente del común no lo hace, no lo hace. A veces arranca con datos anecdóticos, con historias, y uno descubre por allá al fondo a la derecha en el párrafo 10º que está la parte gruesa. Cuando yo le digo escríbame para la web o cualquiera de estos formatos digitales, le estoy diciendo es eso que está en el 8º párrafo, que usted considera lo más importante, lléveselo para la parte superior. ¿Sí? Es la manera más efectiva de llegarle a la gente. ¿Por qué hacemos esa recomendación?
Por una razón sencilla. Les voy a dar cifras. ¿Cuánto tiempo, vamos a poner el escenario de una página web? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que un usuario que cliquea un enlace en la página de inicio de semana, cuánto tiempo creen que al llegar a esa página que se queda ahí? Es posible que alguien me diga que tiene métrica de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Pues señores, eso es demasiado tiempo. Hay un señor que era el gerente, el CEO, como dicen en inglés, de una firma que se llama Charbit. Y en el 2015 hizo una investigación con millones de páginas de Internet, páginas web, y llegó a una conclusión, que el tiempo que un usuario, que puede ser la persona a la que usted le escribe, le dedica a una página web que entra, se reduce, óiganlo bien ustedes, 15 segundos. Entonces, cuando usted tiene un usuario que entra y solo le va a dedicar 15 segundos, usted va a desperdiciar tiempo con prosa, con poesía, con temas accesorios. No, el mensaje es, den la información de una, ¿sí? Si el usuario se queda y sigue leyendo, usted le va dando cosas cada vez menos importantes. Recuerden nuevamente, más importante parte superior, menos importante la parte de abajo. Y usted le va desagregando cosas, le va incluyendo contenido a medida que baja. ¿Con qué objeto esto? Que si el usuario demora los 15 segundos que le digo, se llevó la idea principal de lo que usted quería decir. Si capturó su atención y lee el segundo y tercer párrafo, usted le da información adicional, ¿sí? Demora 30 segundos, demora un minuto. Incluso si alguien demora los 3 minutos que mide su texto, que dura leer su texto, usted le organizó la forma, el contenido de forma tal, más importante, parte superior, menos importante, parte inferior, de forma tal que cualquier momento que él se vaya, usted le dijo lo principal. Twitter, la misma cosa, ¿sí? Si usted pone, usted tiene a las personas que sigue y le aparece en su inicio, le aparece una cantidad de información. ¿Usted cree que cada usuario de Twitter, en este caso en particular, se toma la molestia de leer uno a uno los posts que hay ahí? Olvídese, no lo hace. Y les estoy diciendo es su comportamiento. La gente cuando entra a la página de inicio de semana, cuando entra a la página de inicio del New York Times, cuando está con las personas que siguen, ¿sí? Tiene toda la información y no la leen toda. Hacen lo que se llama técnicamente escaneo. ¿Qué es escaneo? Es que yo no leo palabra por palabra, sino salto. Veo cosas que me llaman la atención. Una palabra me llama la atención, un enlace me llama la atención, etcétera. Y probablemente ese pequeño detalle es el que me lleva a leer todo. Entonces, lo que estamos diciendo es, la escritura aquí no es un tema de estética, es un tema funcional. Le vamos a decir de una a la gente lo que le queremos transmitir. No retórica, no arrancar con el contexto, no arrancar con casos particulares, etcétera. Nuevamente les reitero mi recomendación inicial. No me crea lo que le estoy diciendo. Experiméntelo. ¿Cómo lo puede experimentar? Usted puede, digamos que la gente que se mueve en entornos profesionales como periodistas, tienen herramientas más sofisticadas y uno puede saber si un usuario reacciona ¿cómo reacciona? Digamos, si un usuario le hace clic a la historia, uno puede saber por el software como le acabo de decir, Charbit o uno que se llama Analytics, uno puede saber cuánto tiempo dura el usuario, incluso puede saber, hay un término que se llama en inglés scroll, que es cuánto tiempo la gente sigue subiendo el contenido y sigue leyendo. Uno puede saber tiempo de permanencia, cuánto scroll hacen, lo puede saber. Entonces uno sabe qué tan eficiente fue comunicando su mensaje. Esos son entornos personales, pero les reitero, ustedes en sus cuentas de Twitter pueden saber eso, o lo pueden saber en Facebook. Pero voy más lejos. En este momento se ofrecen a los entornos profesionales, digo, donde se mueven periodistas, se les ofrecen herramientas donde un periodista, y les extiendo a ustedes la invitación, ya les digo cómo, usted puede probar cosas. Usted puede, una misma historia, un mismo trino, usted lo puede presentar de varias formas diferentes y ver cuál de ellos pega mejor.
Entonces no me crea a mí, crea los datos. Los datos le van a decir, este le generó más clics, este le generó más interacciones. Lo mismo en entornos profesionales. Mire, de 5 títulos que puse, lo hacen, les reitero, hay portales, incluso en Colombia, que le ponen varios títulos a las notas y al cabo de 10, 5, 15 minutos, los tiempos son relativos, los tiempos son diferentes, uno puede saber cuál de los títulos que puso generó más clics. Y ese es el parámetro para decir, oiga, fue más efectivo. Pero ojo, cuando yo le digo a usted que no me crea a mí, hay veces que títulos que son creativos y que se salen un poquitico de la norma son más efectivos que lo que yo le estoy recomendando, que es botarle la idea. De hecho, hay un concepto que se llama en inglés clickbait y es cuando usted pone títulos que le llaman la curiosidad y la única manera de resolver la curiosidad, normalmente son temas sensacionalistas, es haciendo clic. Y son muy efectivos, tan efectivos que incluso plataformas como Facebook y otras castigan eso porque dicen que es una práctica mala, porque es llamar la atención del usuario, obligarlo a hacer clic y cuando entra realmente al contenido es una pendejada, es una babosada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno, en lugar de decir que James Rodríguez se divorció, pone un título como no creerás lo que pasó en la vida de James. Y uno dice, ¿qué fue lo que le pasó? Noten ustedes que le estamos ocultando la información al usuario con el propósito de cliquear. Entonces, hay técnicas como el clickbait, que les digo que se llama esa práctica, que pueden ser muy efectivas en términos de clics, pero realmente uno engaña al usuario porque no le da la información. Entonces, como recomendación es, dígale de una al usuario de qué es la historia, ¿sí? ¿Y eso cómo se logra? Ponga en la parte de arriba lo más importante. Y a medida que hace la lectura, le va descolgando información menos importante, lo que se llama contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Con la idea de que si el usuario se nos va, se llevó el mensaje. Esa es la primera recomendación. Les hablaba que esto es de egiptología, ¿cierto? Estábamos hablando de que la parte más importante arriba, la menos importante abajo, o sea, una pirámide invertida. Grande aquí arriba, pequeñito aquí abajo, o sea, va disminuyendo la importancia en este sentido. Pero resulta que hay una recomendación a la que muchas personas, lamentablemente en el entorno profesional del periodismo, no le prestan atención. Y es que así, como hay una pirámide que dice arriba lo más importante, abajo lo más importante, hay otra recomendación que le dice, ojo, no es lo mismo poner la información más importante a la izquierda de su pantalla que ponerla a la derecha. ¿Sí? ¿Recuerdan que les decía que el usuario no se lee todo, sino escanea? ¿Sí? Pues resulta que el usuario entra a una página. Vamos a poner un ejemplo, les pido el favor un poco de imaginación. Este video de alguna manera no es lo que uno aspiraría con muchas ayudas visuales, pero les voy a dar referencias. El usuario entra en la esquina superior de la página. ¿Sí? A ver, si no hay algo que le llame la atención, créame que el usuario se fue. Lo perdemos. Entonces, así como una pirámide invertida que le dice, organice más importante arriba, menos importante abajo en el texto, le dice a usted, en títulos, trate de recargar a mano izquierda la información más relevante. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Un título decía, Sociedad Barranquillera conmocionada por golpiza a mujer en el country club. Mire todo lo que les estoy diciendo en una línea. Sociedad Barranquillera conmocionada por golpiza a mujer en country club. Probablemente eso no es tan efectivo si uno pone golpiza a mujer en club, en country club, bla, bla, bla. Entonces note usted que en términos de escritura, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces la segunda recomendación es recargue a mano izquierda las palabras más portadoras de información. ¿Sí? Recárguelas a mano izquierda, no las deje a la derecha. Recuerden que cuando la gente escanea, lee, tiene muchos títulos en una página de inicio o tiene muchos trinos en una página de Twitter, escanea las primeras palabras. Si las primeras palabras no le llaman la atención, chao, te vi. Entonces, jerarquizamos de arriba a abajo y jerarquizamos de izquierda a derecha. Una recomendación, y les pido disculpas si no he organizado esto con numerales, 1, 2, 3, ¿no?
¿Por qué les hacemos estas recomendaciones? Les decía a ustedes que alguien demora 15 segundos en una página promedio, según estadísticas que les puedo dar las referencias. La conclusión cuando usted dice que alguien queda 15 minutos en una página, significa que la gente lee muy poco, y eso está absolutamente demostrado. La gente lee muy poco en la web. Entonces, trate de conciliar la transmisión de su mensaje con una realidad. La gente lee poco. ¿Significa eso que no vamos a hacer textos largos? No necesariamente. Yo puedo hacer, de hecho yo soy experto en escribir ladrillos. Ladrillos, dícese texto largo, kilométrico. Porque a veces usted necesita las afirmaciones que hace, necesita respaldarlas con documentación, con referencias, con enlaces, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el problema no es ese. El problema es cómo le vende a usted ese texto en otra parte. Me explico. Yo escribo mi artículo y se pone en una página web. A mí me dicen, hágase un título para la página de inicio. Entonces usted tiene que hacer algo en la página de inicio y de alguna manera, si el usuario está interesado, cliquea en la página de inicio, se va a nuestra página interior y lee porque está interesado. Si no está interesado, pues hombre, se nos va. Entonces, yo podría hacer una segunda versión más corta y la web me da para experimentar con eso. Puedo hacer una versión de 3, 4 párrafos y yo le puedo incluir un enlace que diga, vea el documento total. O sea, aquí podemos estratificar información, le podemos dar información a la persona que quiera informarse muy rápido, a alguien que quiera ampliar un poco más el tema, e incluso a la persona que quiere leer en más profundidad. Aquí se puede organizar la información así, pero descompliquémonos la vida. Supongamos que Internet no nos da esa posibilidad. Recuerden, la gente lee muy poco. El tiempo de la gente es muy valioso. Trate de capitalizarlo dándole la información de una. Entonces, información importante arriba, no dejarla para el 8º párrafo, información importante a mano izquierda. Esas son recomendaciones esenciales y son las básicas. Eso es lo que encuentran ustedes en ese libro, ¿sí? A partir de eso les digo que de esos principios tan básicos hay mucho más para pautas para escribir. Les voy a mencionar una. ¿Recuerdan que les mencionaba que la gente no lee palabra por palabra, sino escanea? ¿Sí? O sea, salta y busca un enlace, busca un textito en negrita. Entonces, una segunda recomendación, después de las pirámides, oiga, trate de romper la uniformidad del texto. O sea, las sábanas de texto, los ladrillos, la gente los detesta. La gente sale corriendo con eso. Entonces, hay fórmulas para romper la uniformidad. Por ejemplo, un texto largo lo podemos dividir en bloques, ¿sí? En 4 bloques, 5 bloques, eso es arbitrario, los bloques que ustedes sean. Pero idealmente, usted separa esos bloques por algo que se puede llamar, para la gente del común, subtítulos. Para la gente que se mueve en entornos profesionales se llama intertítulo. Hay otras denominaciones, pero usted puede meter intertítulos. Esos intertítulos normalmente van en una tipografía diferente. Negrilla, ¿sí? Bastardilla. Lo que sea, es diferente de los bloques. Entonces le dicen a usted, rompa la uniformidad del texto en textos largos con intertítulos, subtítulos. Idealmente, esos subtítulos deben identificar que esos párrafos que siguen abajo hablan de eso y no de otra cosa. Entonces usted divide los bloques de texto, los divide en párrafos y cada bloque de texto, cada bloque de esos párrafos le pone un intertítulo. En esencia, lo que dice un intertítulo que va en negrilla, va en una letra más grande, dice, de aquí para abajo le voy a hablar de este tema, no de otro, ¿sí? Entonces, vale la pena que usted haga el esfuerzo de organizar ese gran texto en 4 o 5 bloques, así de sencillo. Normalmente esto que le estoy diciendo a ustedes lo dicto en un curso de 10 semanas en universidades y normalmente en la práctica, porque ¿qué es la otra invitación? Hombre, esto usted no lo aprende sino en la práctica, ¿sí? Y va a cometer muchos errores. Entonces, yo les podría poner un texto y le podría decir a usted, ¿sabe qué? Divídemelo en los temas principales y cada tema identifíquemelo con un intertítulo. Por ser esto un video grabado tiempo relativamente breve, no le voy a poder decir que lo hagamos ahorita en línea. Idealmente,
cuando salgamos del modo coronavirus, probablemente vamos a hacer algo que tenga animación y cómo movemos párrafos, etc. Cuando yo le digo a usted, búsqueme la idea principal y conviértamela en 240, 280 o en 140 caracteres o 90 caracteres, normalmente yo le doy a usted un texto y le digo, haga eso. Y verificamos. No le quepa la menor duda que vamos a encontrar dificultades, que nos vamos a equivocar. La única manera que usted que va a aprender a escribir es escribiendo. Y hay otra fórmula para que recomiendo normalmente a la gente para escribir es lea mucho. Lea mucho. ¿Sí? Si usted lee, si, yo parto de un supuesto y es, si usted habla bien, si usted se expresa bien, usted puede escribir bien. Esto hay que desmitificarlo. ¿Sí? Esto no es para expertos, no es para periodistas. Todos tenemos la posibilidad de meternos en la web y hacer cosas. Entonces, retomo, ¿cómo rompemos la uniformidad, los intertítulos? Pero esa es apenas una de las fórmulas. La otra es, use dentro de los párrafos, usted dice, esta frase la quiero destacar. Destáquela con negrilla, que sea diferente a la tipografía del intertítulo. Otro truco, sí, perdón, si pasé muy rápido por ahí. Usted dice, esta frase dentro del texto yo la quiero poner en negrilla. Cuando usted la pone en negrilla, asumiendo el comportamiento que el usuario escanea, no le quepa la menor duda que cuando escanea la página va a caer en eso que usted puso en negrilla. Pero entonces la negrilla no hay que ponerla arbitrariamente. Es porque usted decide que esa frase, esa palabra que usted seleccionó dentro del texto es importante. No por capricho. De hecho, menciono una cosa que era una práctica hace unos años, una práctica muy, muy común. Y era alguien, como usted recuerde que usted también escribe para que lo puedan encontrar motores de búsqueda como Google, alguien dijo que si se ponía texto en negrilla, eso ayudaba a facilitar a que usted quedara mejor ubicado en los motores de búsqueda. ¿A qué me refiero con los motores de búsqueda? Idealmente, cuando alguien hace una búsqueda en Google, la gente que le da bien son los que aparecen en los primeros lugares de las búsquedas. A medida que va haciendo usted scroll, o sea, que va desplazando verticalmente en la página, ¿sí? La gente cada vez cliquea menos los enlaces. Entonces, idealmente, si usted hace un buen trabajo, usted debía aparecer al comienzo de las búsquedas de Google, ¿sí? Entonces, alguien le dijo a la gente, ¿sabe que para hacer eso le metemos negrilla a unas palabras en el texto? Eso lo llamaba en mi época, cuando se hacía muy seguido eso, lo llamábamos texto dálmata. O sea, usted ponía una cantidad de negrilla sin ton ni son. Y aquí el mensaje es, no es para que lo encuentre mejor Google, de hecho eso no tiene mucha incidencia para los buscadores. Se pone negrillas porque usted le quiere llamar al usuario sobre frases, ideas en particulares. Usted se da cuenta si está abusando mucho de eso o no está abusando. Otra fórmula de romper la uniformidad. Recuerde que cuando escribe usted para web, a diferencia de lo que hace usted para medios impresos, lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es usando los recursos que tiene la web. ¿Y cuáles son los recursos que tiene la web? Hombre, la web de por sí es un elemento, es un medio de enlaces, ¿sí? Es un medio de enlaces. O sea, si muchos medios, por ejemplo, les pido el favor, entren a medios colombianos y verán ustedes que normalmente no ponen enlaces en sus textos, porque alguien internamente dijo, o les dijo, no saquemos el tráfico del sitio. Pero la verdad sea dicha, ese es el atractivo de la web, que cuando usted menciona una referencia, usted ofrece un enlace a través del cual el usuario hace clic y va a ese lugar. Ese es el valor agregado de la web, ¿sí? Creo que hasta el momento yo les he planteado los fundamentos principales de lo que es la escritura web. Les reitero, hay que experimentar, ¿sí? Equivóquese, no me crea, use data para tomar decisiones. No necesita usted comprar software sofisticado y pagar mucha plata. Mira, hay software gratuito que le permite, hay una cosa que se llama Analytics de Google para sitios web. Usted puede utilizar ese Analytics y usted ve cómo se comportan sus contenidos ahí sin pagar un solo peso. Puede saber si algo es exitoso o algo no es exitoso. Cosas más sofisticadas le permiten saber a usted todo lo que les había dicho. Eso es el gran hermano, por dónde entra, por dónde sale, hasta dónde llegó el usuario, cuánto tiempo se metió. O sea, aquí el mensaje es todo, se toman las decisiones por data. Si ustedes vienen del mundo de papel
y ustedes están acostumbrados a escribir en Word, ¿no? Les voy tal vez voy a terminar esta sesión, que ojalá haya oportunidad de hacer otra, incluso con ejemplos, como les decía, ¿sí? Es que a diferencia de lo que usted escribe en papel y aparece en una revista o un catálogo, etcétera, a diferencia de eso, lo que hace en la web, usted lo puede modificar. O sea, digamos que al final, por ejemplo, cuando usted hace en un periódico, usted termina un artículo, eso queda impreso y fin de la historia. En la web no es así. Usted publica y después de que publica, sigue otro proceso. Y es un proceso donde usted puede corregir título, corregir foto, cambiar foto, puede reorganizar el texto porque no funcionó bien. Esa es la belleza de la web, que usted puede corregir y usted se puede dar cuenta, si algo no me funcionó hoy, mañana lo voy a hacer de forma diferente. Con eso finalizo, experimente, ¿sí? Tome decisiones con data. Y la recomendación final, todo esto que les digo a ustedes, cuando todo lo demás falle, investigue. Hay mucha información. De hecho, yo estoy trabajando por una actualización de ese manual, pero les reitero, está la información básica, ¿sí? Todo lo que les estoy diciendo está explicado. Estamos trabajando en una actualización del documento. Creo que me falta solo un detalle para que ustedes tomen en cuenta. Ojo, cuando hablamos de escribir, estamos hablando de diferentes pantallas. Usted me puede estar viendo en una pantalla de computador o en un celular. Recuerde que las experiencias son absolutamente diferentes. Y no porque esto va a sonar contradictorio, pero no lo es, porque haya diferencias radicales. No. Cuando le hablo de diferencias radicales, le voy a mencionar una, fundamentalmente. Si yo le estoy diciendo a usted, escriba corto para la pantalla grande, para esto le estoy diciendo escriba mucho más corto. Esto es incómodo. Ya se han identificado problemas. O sea, problemas no, se han identificado realmente hechos. La comprensión cuando yo leo en una pantalla de estas es mucho menor a la comprensión que tiene usted cuando usa una pantalla grande. Entonces, recomendación, aquí en la pantalla pequeña las recomendaciones son más extremas, ¿sí? Escriba, ¿sí? Si usted escribió 10 párrafos para la pantalla grande, pues señor, aquí le recomiendo 5. En el libro le doy parámetros de qué es largo y qué es corto. Hay unos parámetros basados en referencias en inglés, pero el largo y el corto está asociado a tiempo de lectura. Y si le dicen que en pantalla grande se escriben 10 párrafos y aquí 5, es porque hay unas particularidades de esas pantallas. Eso que les estoy diciendo están en sitios web de un señor, por ejemplo, que se llama Jacob Nielsen. Eso escribe como Jacob, ¿sí? Jacob con K y B larga, Nielsen, suena Nielsen, ¿no? Ese señor hace muchísima investigación y tiene documentos muy detallados de cuáles son las particularidades para estas pantallas, pero en esencia lo que le estoy diciendo, si es radical quitar la carreta, o sea, la información excesiva en las pantallas grandes, aquí es mucho más radical. Incluso hay alguien que se atreve a denominar eso nanocontenido, o sea, contenido muy comprimido para facilitar la experiencia de usuario en dispositivos móviles. Espero que haya otra oportunidad. Le agradezco a Semana por esta invitación. Cualquier consulta adicional, cualquier información, contacto y ampliación sobre esto que estoy hablando, hay un correo electrónico que es guillermo-franco@post, P de perro, O de oso, S de sapo, T de tetero, .harvard, como la universidad, HARB corta RD.edu. Les agradezco mucho. Buenos días.